En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 11, 27, 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es bien breve, 2 versículos, pero encierra un significado fundamental en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la madre de Jesús, en el llamado Evangelio de la Infancia, en los capítulos 1 y 2 de su Evangelio. Permítanme proponer unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, la exclamación de la mujer. Jesús estaba enseñando cuando una mujer alzó la voz de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». La imaginación creativa de algunos apócrifos sugieren que aquella mujer era una vecina de Nazaret, que tenía un hijo llamado Dimas, que como tantos otros chicos jóvenes de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos. Fue llevado a la cárcel y ejecutado junto con Jesús, al que se le conoce como el buen ladrón. Su madre, al oír que Jesús hablaba tan bien a la gente, recordó a María, su vecina, y dijo: «María debe ser feliz teniendo un hijo así». Pero bueno, esto es parte de la tradición. Pero qué importante que se vayan tejiendo estos aspectos para tratar de entender esta grandeza del grito de esta mujer. Segundo, la respuesta de Jesús. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lucas habla poco de María. Aquí en el capítulo 11, versículo 28, y en los 2 primeros capítulos de su Evangelio. Para Lucas, María es la hija de Sión, la imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final en el documento de la Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia, sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Lucas ve en ella el ejemplo para las comunidades. La Santísima Virgen nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendamos o cuando nos hace sufrir. Esta es la visión detrás del Evangelio de la Infancia en los capítulos 1 y 2 de San Lucas. Tercero, la llave para entender estos 2 capítulos primeros del Evangelio de San Lucas y los 2 versículos del Evangelio de hoy, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan,
Para mirar esto, veamos cómo en los capítulos de Lucas, María se relaciona con la palabra de Dios. Para mirar esta grandeza del rol de la madre en relación con la palabra eterna. Primero, la anunciación. Dice María, hágase en mí según tu palabra. Es decir, hay que saber abrirse para que la palabra de Dios sea acogida y se encarne en nuestro corazón y en nuestra vida. Segundo, en la visitación. Isabel le dice, dichosa aquella que ha creído. Es decir, saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en tantos otros hechos de la vida. Saber reconocer la presencia de la palabra en el día a día. Tercero, en el Magnificat. El Señor hizo en mí maravillas. Es decir, reconocer la palabra en la historia de la gente y producir un cántico de resistencia, pero también de profunda esperanza. Es el grito de los anahuín, el grito de los pobres. Cuarto, en el nacimiento de Jesús. Ella meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Aunque no había sitio para ellos en la posada, sin embargo, los marginados, los pobres, los anahuín, no solamente acogen la palabra, sino que corren a adorar a la palabra que se ha hecho carne. Quinto, en la presentación. Dice Simeón, mis ojos han visto a tu salvación. Los muchos años de vida purifican la mirada, purifican los ojos. Ya no basta ver, hay que observar a lo profundo, recordar aquello que, o lo esencial, es invisible a los ojos. Sexto, en las figuras de Simeón y Ana. Ana dice, una espada atravesará su alma. Acoger y encarnar la palabra en la vida, a veces ser señal de contradicción. Ser señal de contradicción. Séptimo, a los 12 años en el templo. Dice Jesús a María y José, ¿no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Ellos no comprendieron las palabras que les fueron dichas. Pero sin embargo, una vez más en el corazón, tanto José como María deben repetir, aquí está la humilde servidora, hágase en mí según tu palabra. Y por último, el elogio de la madre, el que hemos escuchado hoy. Dichoso el vientre que te llevó, felices los pechos que te amamantaron. Dichoso es aquel que no solamente escucha, sino el que pone en práctica la palabra del Señor. ¿Y quién más grande que María para ser el referente de escucha, de obediencia y de práctica de la palabra? Gracias, María, por enseñarnos esta pedagogía de fe, de amor y de esperanza. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día para todos.